diferentes maneras que tenemos para poder cobrar por nuestros servicios. No hay una sola forma de cobrar. De hecho, vamos a identificar 5 de las principales formas que existen para poder cobrar por un servicio profesional. Estas formas no son mutuamente excluyentes, de hecho podemos aplicar varias de ellas y vamos a ver un poquito ventajas y desventajas de cada una. Para eso yo les traje un ejemplo del mundo legal, de servicios legales, pero este ejemplo van a ver que es fácilmente extensible a otras profesiones también. Pero para darle un poquito más de conexión con la realidad, vamos a pensar un ejemplo concreto. Supongamos la siguiente situación. Hay una empresa que tiene un cliente muy importante que está con algunas demoras en los pagos. Se ha atrasado en el pago de facturas y es un cliente, digamos, de peso para la empresa. No es un cliente menor, un cliente importante. Entonces, primero se inician los reclamos por los canales habituales, a través del área financiera, el área de cobranzas, pero nada parece dar resultado. El cliente sigue atrasado con los pagos. Entonces la empresa decide ir un paso más adelante, ya los canales habituales no funcionan, entonces deciden tratar de contratar un abogado para que envíe una carta documento a este cliente a ver si se pone al día con los pagos que está atrasado. Entonces, en primer lugar, lo que hace esta empresa es consulta con un abogado cuánto le cobraría por una carta documento. Entonces, el primer abogado que consulta dice, mira, yo cobro mis honorarios por hora de trabajo. Tengo una tarifa por hora. Mi tarifa por hora es de $50 la hora. Claro, nos dicen una tarifa por hora, pero nosotros no tenemos idea cuánto lleva ese trabajo. Entonces la consulta siguiente, bueno, ¿y cuánto tiempo te llevaría hacer una carta documento? Este abogado dice, mira, usualmente, depende de la complejidad del caso, el análisis que tenga que hacer, pero usualmente este tipo de trabajo me lleva entre 2 y 3 horas de trabajo. Entonces, haciendo ese cálculo, dice, bueno, entonces lo que voy a terminar pagando, el cliente asume, es entre $100 y $150. Pero ¿qué pasa? En realidad no hay un precio cerrado. Eso podría cambiar. Si el abogado, por ejemplo, empieza a analizar el caso y se encuentra con que tiene que investigar más, tiene que a su vez estudiar, no sé, jurisprudencia sobre un caso similar, y eso lleva más tiempo, lo que eso implicaría que va a tener que pagar más el cliente. ¿Sí? Ahí simplemente el abogado factura en función del tiempo que le lleve. Desde el punto de vista del profesional, es un método muy simple, muy seguro. ¿Por qué? Porque trabajo más tiempo y cobro más. ¿Sí? Es más complejo, aparecieron sorpresas, requiere más estudio, simplemente extiendo la cantidad de horas y se lo cobro al cliente. Ahora, del otro lado, del lado del cliente, es un método que genera, digamos, bastante problema, bastante conflicto. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente sospecha de que simplemente se extiende el tiempo de trabajo con el afán de cobrar más. Y eso puede causar fricciones. En realidad el cliente también lo que termina percibiendo que lo que está comprando de nuestro lado como profesional es tiempo de trabajo. Que somos simplemente proveedores de tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque cobramos en función del tiempo de trabajo. Y eso también es un objeto que a veces puede generar conflictos con el cliente. Entonces, volviendo al caso del abogado y la carta documento, no estamos conformes con lo que este abogado nos plantea, consultamos con un segundo abogado que nos dice, yo me especializo en eso, les puedo hacer una carta documento para reclamar al cliente, pero yo cobro diferente. Yo tengo una tarifa por tarea, por cada carta documento de reclamo de deuda comercial, o sea, ya está como está estipulado el tipo de tarea, yo cobro $200. O sea, siempre y cuando se ajusten a una carta documento estándar, mi costo es de $200. Aquí ya nos cotizan un precio cerrado, ya es un precio por entregar ese trabajo, por un reporte, por un informe, por un logo, por una campaña de marketing. O sea, la tarea está bien estipulada y ese es el costo. Si por alguna razón el profesional se demora más tiempo, porque le resultó más complejo, porque tuvo más dificultades, ya es un riesgo que termina asumiendo el profesional. ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente del otro, digamos, desde nuestro punto de vista de este tipo de enfoques? Si bien le da más certeza al cliente, si bien es un enfoque más fácil de vender, por decirlo de alguna manera, el problema es que esa misma tarea no tiene el mismo impacto para todos los clientes. O sea, imagínense, no es lo mismo una carta documento para un reclamo, una deuda a un cliente pyme, que si fuera una carta documento para un reclamo de deuda para una multinacional. ¿Sí? Si bien a mí me puede llevar el mismo tiempo de trabajo, puede ser similar,
el impacto en el cliente, el resultado, la solución que estoy aportando va a tener un impacto completamente diferente. Pero quien cotiza por tarea no tiene en cuenta ese tipo de cuestiones. O sea, mira hacia adentro cuánto tiempo le va a demorar, hace una estimación, a lo sumo agregará un pequeño gap por si hay algún imprevisto y cotiza un precio cerrado, independientemente de quién sea el cliente y cuál sea el resultado esperado de esa tarea. Entonces, aporta un poquito más de certidumbre, ¿sí? Es más fácil de vender, digamos, es un poquito más, genera menos fricciones con el cliente, pero de nuestro lado no reflejamos el impacto que va a tener esa tarea. Consultamos con un tercer abogado respecto de esta carta de documento, y el tercer abogado nos plantea lo siguiente: yo trabajo de forma diferente. ¿Sí? Yo te puedo resolver este problema de hacerte una carta de documento para tratar de cobrar esta deuda con este cliente, pero yo trabajo por abono. Lo que te ofrezco es una suscripción donde te resuelvo todos los temas legales básicos de la empresa y me vas a pagar $500 por mes. Y dentro de ese tipo de suscripción está incluido este tipo de cartas de documento. Entonces, firmamos un pequeño contrato donde establecemos que abarca este abono o esta suscripción, y dentro de esa suscripción te voy a hacer digamos, te voy a resolver este tipo de problemas. En este caso, aquí el abogado ofrece un servicio un poquito más amplio, le da un poco más de certidumbre, cobra, ¿sí?, un precio más alto que las cuestiones anteriores, porque no es solo una tarea, sino que es un conjunto de tareas. Para el profesional, lo positivo de esta modalidad de cobrar es que me da una certeza respecto de mis ingresos futuros. Es decir, cuando yo logro vender una suscripción, sé que mis ingresos van a tener un cierto nivel a lo largo del tiempo, lo cual es positivo, pero por otro lado, sigo haciendo mucho foco en las tareas, porque la suscripción incluye una serie de tareas y no mido demasiado qué impacto tiene esa tarea, o no puedo distinguir el impacto de mis servicios en distintos tipos de clientes. Otro desafío que tienen las suscripciones es que me obligan a tener una cierta infraestructura preparada. Porque si yo vendí suscripciones o abonos a muchos clientes en simultáneo y se me da que varios clientes me consultan al mismo tiempo, necesito tener la capacidad para responder a todos. Entonces, esta modalidad de trabajo requiere una cierta infraestructura que tiene que estar bien planificada para generar un nivel de servicio acorde a todos los clientes que compraron de esta forma. ¿Sí? Entonces, otra modalidad posible sería vender un abono o una suscripción. Hasta aquí son tres modelos que básicamente miran hacia adentro al momento de cobrar. ¿Sí? El primer modelo que propusimos mira la cantidad de horas trabajadas, el segundo modelo mira las tareas, o también se le llama los entregables o deliverables que el profesional le provee al cliente, o la suscripción, que es el acceso a una serie de servicios. O sea, miro siempre hacia adentro. Pero hay otro tipo de enfoques para cobrar que miran más hacia afuera. Consultamos a un cuarto abogado, y este abogado nos pregunta, antes de cotizar, ¿de qué se trata esta deuda? ¿Quién es el cliente? Contame un poquito más de la situación. Entonces le empezamos a contar que es un cliente de larga data, un cliente importante, que usualmente venía pagando bien, pero últimamente los pagos se han venido atrasando. Que queremos cobrar la deuda, nos pregunta de qué magnitud es la deuda, o sea, cuánto es el dinero en juego. Le contamos que la deuda es por $10.000, que nos interesaría cobrarla, pero también nos interesaría si pudiéramos preservar la relación con el cliente. O sea, más allá de cobrar, que lo queremos cobrar, quisiéramos ver si logramos cobrar, pero además lo mantenemos como cliente. O sea, no quisiéramos romper relaciones. Entonces el abogado nos plantea, bueno, entiendo la situación, entiendo la magnitud de la deuda, entiendo también que el objetivo no es solo cobrar, sino también preservar la relación. Entonces dice, te voy a cobrar de la siguiente manera. Te voy a cobrar, ¿sí?, $1.000 por este trabajo. $1.000 por cobrar esta deuda, que tiene para vos un impacto de $10.000, más los negocios futuros que podría llegar a hacer si preservamos la relación con el cliente. Pero nos comenta una cosa: la carta de documento va a ser simplemente una de las alternativas que vamos a manejar. ¿Sí? Vamos a manejar distintos recursos que nosotros estamos habituados digamos, a gestionar para lograr cobrar esa deuda. Es decir, ¿qué hace este abogado? Reduce el foco en los entregables. O sea, no es tan importante qué vamos a hacer, sino lo importante es a qué resultado vamos a llegar. Lo que realmente mi cliente quiere no es una carta de documento. Mi cliente quiere cobrar la deuda y recomponer la relación con el cliente. Entonces el foco de este profesional va a estar en eso, en los objetivos que quiere el cliente. ¿Cómo lo hacemos? Es un tema nuestro, eso queda para el backstage. Veremos si es carta de documento, veremos si es una negociación extrajudicial, veremos si es una mediación,
veremos dentro de una caja de herramientas que todo profesional maneja y verá cuál es el recurso más adecuado. Pero el foco no va a ser esa tarea o ese deliverable, sino el resultado que el cliente busca. Y conectamos el precio cobrado a ese resultado. O sea, te cobro $1000, que es el 10% de esta deuda que está en juego. O sea, hacemos foco en este vínculo entre inversión y resultado que el cliente va a tener. Entonces, nos convertimos de esta manera en verdaderos aliados para ayudar al cliente a lograr un resultado. Y hacemos foco en cuál es ese resultado futuro, a dónde pretendemos ir, a dónde pretendemos llegar. Que como dijimos antes, no son solo cobrar los $10.000, sino también es preservar la relación que le va a permitir a nuestro cliente hacer muchos negocios en el futuro con este cliente que hoy en día, bueno, no está teniendo un buen comportamiento financiero. Y a este mismo abogado, quizás el cliente le pregunta, y bueno, pero ¿qué pasa si ustedes les pido que me garanticen el resultado? O sea, que sí o sí yo quiero cobrar la deuda. ¿Me pueden hacer una propuesta en ese sentido? Entonces el mismo abogado me dice, sí, sí, tenemos una modalidad en la cual cobramos de acuerdo al resultado obtenido. En esa situación vamos a cobrar por resultado garantizado. Te vamos a cobrar el 25% de la deuda. O sea, ahí va subiendo el precio. Te cobro el 25% de la deuda, pero si por alguna razón no logramos cobrar la deuda, no me vas a pagar nada. Lo único que te voy a pedir es un pequeño anticipo solo para gastos administrativos, ¿sí? Que ahí, por ejemplo, el abogado puede decir, bueno, te voy a cobrar $100 de anticipo para gastos administrativos, que no es reembolsable, o sea, me lo vas a pagar y eso me lo vas a pagar, cobremos o no la deuda, pero si logramos cobrar la deuda, te permito deducir esos $100 de los 2.500 que me vas a pagar. Entonces ahí sí hacemos una conexión muy directa entre el precio cobrado por el profesional y el resultado que estaría alcanzando. Entonces, fíjense lo interesante de estos modelos. En la medida de que yo asumo más riesgos o me comprometo más con el resultado del cliente, mi posibilidad de cobrar un precio más alto va creciendo. ¿Sí? No digo que todas estas modalidades sean aptas para todos los casos, porque, por ejemplo, hay muchas situaciones en las cuales yo no puedo comprometerme a un resultado con el cliente, porque muchas veces mi servicio profesional, ¿sí?, no tiene un impacto tan visible en el resultado para el cliente. O a veces mi servicio es uno más de los factores que inciden en el resultado del cliente. A mí me pasa, yo trabajo mucho en consultoría en precios, y algunos dicen, bueno, Ariel, si vos decís que es tan importante lo que vos hacés, que ayudás a la empresa a cobrar mejor, ¿por qué no cobrás en función del resultado que obtiene la empresa? Pero ¿qué ocurre? Si bien la gestión de precios es importante, el resultado final de la empresa no depende solo del precio. Supongamos que definimos un muy buen precio de un producto, pero después hay un problema de abastecimiento y la empresa no recibe productos para vender, por más que el precio esté bien definido, si no tengo el producto no voy a poder vender y el resultado no va a ser bueno. Entonces, a veces no podemos comprometernos al resultado porque nuestro servicio no es responsable de todo el resultado. Entonces, la última modalidad de cobrar por resultado garantizado es solo viable para determinadas situaciones donde yo tengo, sí, un impacto medible y muy concreto en el resultado del cliente, y ese resultado es transparente, fácil de medir, y de esa forma puedo aplicar este tipo de lógicas.